Continúa Johnson diciéndonos: nuestra única fuente no cristiana, Josefo, historiador judío romano, Josefo, demuestra que Juan fue eseño en determinado momento. Su versión de las enseñanzas de Juan, según la conocemos, coincide de cerca con el manual de disciplina de Qumran y, por supuesto, su apariencia concreta está relacionada directamente con las profecías eseñas, a las que se parecen detalles importantes, como se parecieron sus profecías y sus dichos. Pero Juan también estaba alejándose de los conceptos eseños, avanzando hacia lo que llegó a ser luego el cristianismo. Su ceremonia bautismal, a diferencia de los ritos de baños repetidos de los eseños, es un único acto definitivo. Aunque en esto Juan no fue original, porque también esto ya existía. En segundo lugar, o sea que acá Juan bautiza por única vez, ¿verdad? El bautismo abre la puerta a la entrada del fiel que se bautiza a un proyecto de vida eterna. En cambio, para los eseños, la purificación y el ritual era permanente, no alcanzaba realizarlo una sola vez. En segundo lugar, Juan creía que Dios intervendría sin duda en una actitud airada, sin la ayuda del ejército eseño y su plan de guerra. Porque Juan no era un militarista. Lo que es más importante, se había apartado, y esto es importante para el cristianismo posterior, se había apartado de un concepto fundamental de los eseños, que era el exclusivismo absoluto de los mismos, para enseñar que los favores especiales de Dios serían ofrecidos a todo el pueblo judío y no solo a los miembros de la secta eseña. Juan no era todavía universalista, como va a ser luego el cristianismo, pero estaba avanzando decididamente en esa dirección. En resumen, era un vehículo que ponía ciertas doctrinas eseñas fundamentales fuera de su marco estrecho dentro de la secta eseña. Fue un marco estrecho, belicoso, sectario, violento, y las proclamaba en un mundo mucho más amplio. La lógica de este análisis es, por lo tanto, que el bautista era, en cierto sentido, el maestro de Jesús, y que el alumno mejoró, amplió y transformó las ideas de su maestro. Pero precisamente en esto faltan las pruebas. En todo caso, estas apuntan en otra dirección, porque Juan no afirmó que enseñaba al Mesías, dijo solo que lo identificaba, decía, este es. Más aún, rechazó específicamente todo lo que significara una relación maestro-alumno. El hecho de que Jesús fuese bautizado por Juan no implica nada parecido a inferioridad, sumisión o reconocimiento de un saber más elevado. El problema reside en que no sabemos qué era exactamente lo que Juan enseñaba. Desconocemos su historia o su educación. Ni siquiera sabemos si tenía una teología o una cosmología completas y propias, y si su escatología se limitaba al tosco mesianismo reflejado en los evangelios o, como parece más probable, era culta y refinada. Ni siquiera conocemos su concepto de la condición de Jesús. Sin duda era elevado, pero ¿hasta dónde? Esta es la interrogante esencial. De todos modos, ¿cuán estrechos fueron los contactos entre ellos? ¿Hasta dónde se conocieron? ¿Cuánto, si hubo algo en ese sentido, enseñó cada uno al otro? ¿Por qué el Bautista realizó indagaciones secretas acerca de la misión de Jesús y recibió respuestas misteriosas? La historia exótica del fin del Bautista, despojada de sus detalles románticos, lo coloca en una postura altamente política y está unida al hecho de que Herodes Antipa no simpatizara tampoco con Jesús. ¿Había entonces un nexo político entre dos innovadores religiosos como ellos? Nuestra ignorancia del Bautista desdibuja nuestra imagen de la originalidad de Jesús. Ciertamente el problema histórico del Bautista, con todo lo que tiene de desconcertante, cumple meramente la función de una introducción a un problema mucho más amplio, que es el problema del propio Jesús.
En todo caso, sin embargo, no cabe la más mínima duda acerca de su existencia histórica, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que va a empezar Johnson a analizar la figura de Jesús, ¿verdad? De cómo nosotros podemos llegar a esta última frase que les acabo de leer, que dice: en todo caso no cabe la más mínima duda acerca de su existencia histórica. Se refiere a la existencia histórica de Jesús, ¿verdad? Si bien nosotros tenemos una serie de ambigüedades, no solo en la figura de Juan el Bautista, sino, como vamos a ver luego, también en la propia figura de Jesús. En la figura de Jesús, si nosotros tomamos los 33 años, supongamos que nos ponemos de acuerdo con los 33 años de vida de Jesús, nosotros conocemos a través de los evangelios 1 año y medio o 2 años de la vida de Jesús. Lo demás es un inmenso vacío, un inmenso agujero negro, que va a ser llenado a posteriori por los evangelios apócrifos, por muchos de los evangelios apócrifos. Que recuerden, cuando hablamos de evangelios apócrifos, no lo estamos usando el término apócrifo en el sentido más moderno de falso. No estamos hablando de evangelios falsos, sino apócrifo en el sentido de secreto, de oculto. Evangelios secretos o evangelios ocultos. Es decir, historias que eran escritas para el uso de un grupo determinado. Esos son los evangelios apócrifos, que muchos son gnósticos, como vamos a ver luego, que tienden a llenar los vacíos en esta falta de conocimiento de Jesús, de la infancia de Jesús, de la Virgen, de su núcleo familiar, de qué hizo Jesús antes de sus 31 o 32 años que tenía cuando empezó en Galilea a predicar, ¿verdad? Estos vacíos son rellenados luego por los evangelios apócrifos y por diversos escritos que provienen del vasto mundo de escritos cristianos que tratan de llenar este vacío sustancial que tenemos. Entonces, fíjense ustedes, no voy a entrar ahora en la figura de Jesús, lo vamos a dejar para la semana próxima, por supuesto, pero fíjense ustedes qué paradoja más brutal hay con el inicio del cristianismo. Tenemos una secta esenia que desde 150 años antes de Jesús inicia un camino determinado, con determinadas prácticas que van a ser retomadas en parte por el cristianismo. Y luego, llegado el momento crucial donde aparece la figura histórica de Jesús, nosotros nos encontramos con dos figuras, las dos figuras fundamentales del cristianismo, ¿verdad? En esta etapa inicial, esas dos figuras que son Juan el Bautista, que es el que bautiza a Jesús y lo señala, dice: este es el Mesías, ¿no? Es un gesto de una profundidad y de una importancia histórica y religiosa absoluta. Juan es el que introduce, el que designa, el que denota que ahí apareció el Mesías para actuar en la historia y en la religión judía, ¿sí? Y sabemos poco y nada de él, ¿verdad? Porque posiblemente los que escribieron luego, porque entre estas cosas que se reflejan en tradiciones orales y los escritos cristianos van a pasar décadas. El primer escrito cristiano que nosotros tenemos, datado con seguridad absoluta, es del año 51 y es de la pluma de Pablo. Es su primera epístola. Mientras tanto, mientras pasa todo esto, hay tradición oral. Las cosas se van contando oralmente. Los testigos de la prédica evangélica de Jesús, los testigos de la vida y de los acontecimientos de Juan. Todo esto se perdió porque esos testimonios eran aire, se perdieron. Incluso se perdieron, si es que existieron, y seguramente deben haber existido, los primeros escritos en los cuales se recogieron estas
enseñanzas. Esta es una de las diferencias fundamentales del cristianismo con el Islam, porque las enseñanzas de Mahoma son puestas por escrito en forma inmediata a su muerte por sus compañeros, que rápidamente las pasan escrito. Nosotros el Corán y los dichos de Mahoma los tenemos en forma inmediata a su existencia física y a su labor evangelizadora. En cambio, en el caso de Jesús, nosotros tenemos un largo periodo de tiempo entre los hechos reales, históricos que acontecieron y el relato escrito de esos hechos. A tal punto que incluso cuando Pablo aparece y Pablo toma contacto con la comunidad cristiana, ya Johnson usa una frase muy bonita que dice: ya cuando Pablo llega, las aguas estaban turbias. O sea que ya cuando Pablo llega a tomar contacto con esta historia incipiente del cristianismo, ya no llega a la versión original, no llega a lo prístino, a lo claro, no es un testigo directo, absolutamente directo de lo que aconteció. Entonces es una paradoja brutal en el cristianismo, ¿no? Es decir, ese lapso de tiempo, de nebulosa tremenda que hay respecto a sus dos figuras iniciáticas, respecto a Juan y respecto a Jesús. Luego, una especie de paréntesis, no de silencio, porque había palabras, pero las palabras se las llevó el viento. Y luego, ya avanzada la segunda mitad del siglo I, empiezan a aparecer las primeras versiones escritas. Eso dificulta enormemente saber qué enseñaba Juan, qué predicaba Juan, qué predicaba Jesús, ¿verdad? Porque nosotros después vamos a tener, sí, el Sermón de la Montaña y una cantidad de cosas en los Evangelios, escritos 60 o 70 años después. Bueno, si tomamos que Cristo muere en el 30, el 33, y los Evangelios se escriben en el 60, en el 70, bueno, tenemos 30 o 40 años de diferencia. Y con el de Juan más, porque el de Juan es de fines del siglo. O sea que bueno, esa es una temática sumamente interesante porque deja abierta una gran cantidad de interrogantes. Este proceso fue un quebradero de cabeza para los primeros cristianos. Y cuando hablo por los primeros cristianos me refiero hasta los cristianos de mitad del siglo III, sobre el 250. ¿Verdad? Las diversas versiones, las discusiones, las dudas de qué pasó realmente, de qué era lo que realmente se estaba armando con la figura de Jesús, es una cosa que desconcierta totalmente a los primeros cristianos, absolutamente desconcertados, ¿verdad? Vamos a ver que en realidad es un manoteo a formas que se les escapan de las manos, como querer agarrar humo, se les escapan. Y luego empiezan a decantarse versiones aceptadas por todos de alguna manera, ¿verdad? Ahora, tampoco sabemos si esas versiones que luego se van decantando, si esas son en realidad, responden a la realidad de lo que sucedió, o son interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones, porque son de tercera o de cuarta fuente. Entonces, el cristianismo que conocemos, el cristianismo que se armó, ¿cuán cerca o cuán lejos está de lo que Juan y lo de que Jesús enseñaron o predicaron? No lo sabemos, no lo vamos a saber nunca. Salvo que para los cristianos que creemos en la vida eterna, bueno, en la vida eterna sepamos la verdad de la verdad y nada más que la verdad. Por el momento, tengan en cuenta cuán frágil es la construcción de este edificio religioso. Edificio religioso que se va concretando, va teniendo cimientos un poquito más sólidos a partir del siglo III, a través de la obra de los padres de la Iglesia, de eso que se llama la patrística, ¿verdad? De Eusebio de Cesarea, de Papías, de Tertuliano, de Orígenes, de Ambrosio, de toda esta gente que son de Agustín, luego de Agustín de Hipona, de todo el que son los grandes maestros, los grandes padres que empiezan a escribir sobre todas estas cosas y empiezan a
a sentar explicaciones y a dar su opinión de cómo esto, cómo lo otro, cómo lo acá. Irineo de Lyon también, digo, una gran cantidad de personalidades de la Iglesia que van a escribir luego de esto, que se convierten en los hitos de la patrística, que son los que fundan realmente, los que consolidan toda la doctrina cristiana. Pero posiblemente muchos de ellos sabían menos de la realidad histórica que lo que sabemos nosotros, curiosamente. Muchos de los primeros escritores, de los primeros padres, sabían menos de lo que pasó que lo que nosotros sabemos ahora en el siglo XXI. Y sobre eso, sobre su fe, sobre su entendimiento, sobre aquello que su fe les hizo echar luz sobre aquella maraña de cosas, bueno, sobre eso fueron extractando y construyendo la religión cristiana. ¿El cristianismo es lo que Cristo enseñó? No sé, creo que nadie lo sabe. Claro, si nosotros nos retrotraemos a nosotros cristianos, a nuestra enseñanza religiosa, ¿quién nos dijo que esto era tan completo cuando nos enseñaron religión? Nadie, ¿verdad? Nadie nos contó ni mu de todo esto. Lo único que nos dijeron es, a ver, el credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, el Ave María tal cosa y el Padre Nuestro tal no sé qué, y la la liturgia se hace en base a la comunión, porque la comunión fue establecida, porque esto cuando tomad y comed de este pan porque es mi cuerpo y esta es mi sangre, y la mar en coche, todo lo que pasó en Semana Santa, ¿verdad? La Semana Santa se convierte en la base de la liturgia y del dogma cristiano, una vez que pasa por todos los filtros. Pero nosotros lo aprendimos como una cosa que, no sé, que había bajado directo del cielo, perfecta, y así nos lo enseñaron, ¿verdad? Pero esto tuvo cientos de años para que se llevara a cabo, cientos de años. ¿La verdad se habrá perdido en esos cientos de años o la verdad es la que quedó? ¿Qué parte de la verdad se perdió y qué parte de la verdad quedó? ¿Qué parte de las enseñanzas puras de Jesús llegaron a nosotros y qué no llegaron? Ahí es cuando empieza a tallar la figura de Pablo. Y todo lo que de Pablo han dicho para bien y para mal, ¿verdad? Desde Nietzsche, que lo odiaba y que decía que había sido el gran traidor de Cristo y del cristianismo, hasta los que lo ensalzan y dicen que el cristianismo es una obra de Pablo, que ni tan, ni tan mucho, ni lo uno ni lo otro. Pablo es absolutamente fundamental, pero ni se inventó el cristianismo, ni el cristianismo que Pablo inventó es sacado de la galera como un conejo, ni tampoco es lo que dice Nietzsche, ¿verdad? Entonces es muy interesante recordar esto, porque ahora Pablo, después de estas incertidumbres, a partir del año 50, un poco antes, porque Pablo ya se hace cristiano en el año 38, ya Pablo a partir de ahí empieza a dar una lucha a brazo partido por la concreción de las ideas de esta propuesta religiosa que se va a convertir en el cristianismo. Bueno, los dejo acá. Es muy interesante esta temática, es muy compleja y, vuelvo a decirle, es menos lo que sabemos, como un islote en un abismo, en un océano de desconocimiento. Muy bien, cuídense montones, pasen muy lindo, disfruten estos últimos días de calor y a los que se van a vacunar a partir del sábado, a mí todavía no me avisaron, o sea que me tocarán otra, a los que les toque vacunarse, bracito dispuesto, ánimo, que bueno, la cosa está fea, pero sin duda alguna vamos a poder salir todos juntos como siempre hemos podido. Un beso grande, nos estamos viendo la semana próxima.